Hace 8 años el INEGI reportaba que las personas destinaban entre 40 minutos y 1 hora para desplazarse de un lugar a otro en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es muy probable que ese tiempo de traslado haya aumentado por la complejidad de las ciudades, pero el estudio no se ha vuelto a hacer. Pero lo que sí sabemos es que cada día millones de personas salen a la calle con un entrenamiento especializado. Sí, viajar en transporte público es como si al salir de casa supiéramos de antemano que tendremos que tolerar largos tiempos de espera, unidades de transporte sobrepasadas en cupo, altas tarifas y un larguísimo etcétera que se vuelve en la cotidianidad de ir y regresar a nuestros destinos. Es la realidad del transporte público en México. Las ciudades mexicanas enfrentan una prolongada crisis de movilidad con servicios públicos de transporte deficientes, caros y que no están a la altura de las necesidades de movilidad de la población. En junio de 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó el estudio América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia el 2030, avances y propuestas de aceleración, en el que destaca que 2 de cada 5 personas en las grandes ciudades no tienen acceso a transporte digno y de calidad. El estudio revela que en la región no hay condiciones ni información suficiente que permita hacer una proyección de si se lograrán las metas de desarrollo sostenible 2030, de que las ciudades cuenten con sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. Servicios malos, lo estamos viendo ahora con los mototaxis en algunos puntos de la República, que se van adaptando a las necesidades y se quedan algunas cosas para siempre. El hecho de estar usando transporte público suburbano de camionetas, ¿no? Que son la solución del siglo pasado. De acuerdo con especialistas en movilidad y transporte, las ciudades mexicanas han fallado en tener políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y han evolucionado conforme a su ritmo de crecimiento. Esta situación ha dejado de lado la discusión entre autoridades y quienes diseñan los sistemas de transporte con las personas, que son las que diariamente deben moverse. Por un lado, lo que nos dicen los datos y lo que vivimos las personas usuarias del transporte, ¿verdad? Y por otro lado, lo que identifican las autoridades, personas que no son usuarias del transporte público, pero que también forman parte de la conversación de cómo nos movemos y cómo transitamos la ciudad. Según la CEPAL, las personas destinan en promedio 71 minutos de su vida para moverse en transporte público. En México, el promedio es de 2 horas diarias, con variaciones dependiendo del tamaño de las ciudades y zonas metropolitanas. Sin embargo, la última encuesta Origen-Destino, levantada por el INEGI para conocer las condiciones de traslado de las personas, solo fue para la zona metropolitana del Valle de México, por lo que estos datos ya quedaron rebasados por la nueva realidad del país y los gobiernos locales no cuentan con estudios en la materia. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para platicar un poquito más sobre este tema, le doy la bienvenida al doctor Gilardo Martínez Muñoz, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Gilardo. Y déjame preguntarte, ¿qué es lo que ha fallado en la política pública para garantizar algo que es fundamental, el derecho humano a la movilidad? Bueno, es un tema, complicado, pero bueno, hay que conceptualizar el fenómeno. Bueno, pues hay componentes que tienen que conjuntarse, tienen que trabajar armónicamente y tienen que conciliar sus intereses legítimos, pero hay que armonizar para que se dé el servicio que demanda la sociedad, que requiere la sociedad. Entonces, el Estado tiene que hacer su parte en establecer una política muy robusta en términos de cómo debe prestarse los lineamientos normativos, cómo debe prestar el concesionario el servicio. Porque sucede que, bueno, pues parece que nada más es, se otorgan las concesiones y como que se da seguimiento, pero falta esa precisión en ver cómo está dando el servicio ya el transportista. Y aquí hay un fenómeno, pues digamos que un poco complicado, entre que la autoridad tiene que revisar que el permisionario del servicio y el empresario pues tiene que vigilar que su personal del servicio también. Ahí es donde creo que se pierden las cosas, o sea, como que se da por hecho que te doy concesiones, trabaja, hay términos de concesión porque es un servicio regular, después el empresario tengo mi concesión y pues yo mando a mi chofer, ¿no? Y pues dar el servicio, pero no hay ese seguimiento de a ver cómo estás dando el servicio realmente.
porque quedaría, lo digo en buen sentido, queda supeditado a pues que al conductor, a su idea, que tal vez no se le comunica, porque es algo que pasa, el servicio debe ser de esta manera, cumpliendo estos términos. Entonces, hay algo que ahí está fallando, que no hay esa parte de coordinación debida por ambas partes, ¿no? El Estado, el concesionario, y por otro lado, pues tienen que establecerse paradas definidas donde sí debo hacer, bueno, ese ascenso-descenso. Si no, pues ahorita, pues donde sea, ¿no? Donde sea, y eso pues complica mucho el servicio. Oye, ¿por qué siempre peleamos por el tema de las tarifas? El tema muy polémico es la tarifa, pero obviamente no es solamente un tema económico, porque es un servicio social también, o sea, son ambas partes. Si bien hay una parte económica, pero hay una parte social. Entonces, lo que tiene que el Estado, como el rector, tiene que ver cuáles son las mejores condiciones para que el permisionario del servicio, o sea, o que le sea una tarifa conveniente para que, bueno, le sea negocio, pero que atienda a las necesidades de la sociedad. Entonces, ese es el tema que tiene que conjuntarse. Y si el Estado tiene que participar de alguna manera, pues con algún tipo de subsidio, bueno, tiene que derivarse de estudios técnicos muy serios, para decirlo así, y a fondo, donde se vea esta parte, ¿no? De un equilibrio conveniente para el concesionario, pero conveniente para los usuarios. Si no, ahí es donde se pierde, pues ahí, digamos, la realidad y parece que uno tiene la razón. No, pues, súbeme la tarifa como permisionario, lo cual es legítimo, pero ya en términos sociales, de cuánto le afecta a un padre de familia que si tiene que solventar el gasto por varios miembros, ya al mes si es un monto representativo, tal vez de un 10 o más de su ingreso, y eso obviamente tiene repercusiones sociales. Entonces es algo que tiene que manejar el Estado con mucho cuidado, análisis muy serios, y obviamente y consensuar con los permisionarios. Muchas gracias, Gildardo, por la conversación. Y es que el tema del transporte público no es privativo de las grandes ciudades. Las ciudades pequeñas, las ciudades medianas también lo enfrentan y tenemos un problema de política pública. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.